Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto como en aquel momento. Allí, de pie en el parking de la universidad, sosteniendo un regalo que había envuelto con tanto esmero, viendo a mi hijo, mi único hijo, darme la espalda como si fuera una extraña que hubiera interrumpido su celebración. Ah, mamá. Eso fue ayer. Esas 4 palabras todavía resuenan en mi pecho, incluso ahora. No un siento que te lo perdieras. No un gracias por conducir casi 10 horas para estar aquí. Solo, eso fue ayer. Como si mi presencia, mi esfuerzo, mi amor, todo, no significara más que un error en el calendario. Había estado tan ilusionada durante el largo viaje, casi 10 horas por sinuosas carreteras de montaña. Mi viejo Seat, luchando en las subidas. La radio poniendo esas canciones suaves que me recordaban a cuando Daniel era pequeño. No dejaba de imaginar su cara cuando me viera. Quizás correría hacia mí como solía hacer cuando tenía 7 años, echándome los brazos a la cintura y diciéndome que era la mejor madre del mundo. En lugar de eso, pareció avergonzado. Avergonzado de mí. Sus amigos estaban allí, jóvenes impecables con trajes caros, sus padres vestidos con ropa de marca que yo solo había visto en los escaparates de la calle Serrano. Y allí estaba yo, con mi mejor vestido de las rebajas del Corte Inglés, mis manos aún con los callos de años doblando turnos en la cafetería, el pelo recogido porque no había tenido tiempo de ir a la peluquería en meses. Vi cómo miraba a su alrededor, comprobando si alguien observaba. Vi la forma en que retrocedió un poco, creando distancia entre nosotros. Vi el momento exacto en que decidió que yo no pertenecía a su nuevo mundo. La caja plateada en mis manos de repente se sintió pesada. Dentro había un reloj, nada del otro mundo, pero había tardado 3 meses en ahorrar para comprarlo. Quería darle algo que durara, algo que pudiera mirar y recordar que su madre creía en él. Ahora parecía una broma, como si todo lo relacionado conmigo estuviera anticuado y fuera innecesario. He ahorrado durante meses para estar aquí, susurré, sin fiarme de que mi voz sonara más fuerte. Pedí días libres en el trabajo. Conduje toda la noche, pero Daniel ya se estaba dando la vuelta, atraído por alguien que lo llamaba, alguien más importante que la mujer que lo había criado sola, que había tenido 3 trabajos para pagar su educación, que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, viéndole reír con gente que ni siquiera sabía su segundo nombre, que no le había sujetado la cabeza cuando estaba enfermo, que no se había quedado despierta por las noches ayudándole con los deberes o preocupándose cuando llegaba tarde a casa. Si te gustan las historias que tocan el corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y tu apoyo lo es todo para nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El parking estaba lleno de familias haciéndose fotos, abrazándose, llorando de alegría. Mirara donde mirara, veía a madres siendo celebradas, a padres recibiendo agradecimientos, a abuelos siendo homenajeados. Pero yo era invisible, sola con un regalo que nadie quería, y un corazón que se estaba rompiendo por sitios que no sabía que podían romperse. Pensé en todos los sacrificios que había hecho, los trabajos que acepté y que odiaba solo para pagar su matrícula, las relaciones a las que renuncié porque él era lo primero, los sueños que dejé a un lado porque sus sueños parecían más importantes, las noches que me fui a la cama con hambre para que él tuviera dinero para el bocadillo, las veces que llevé la misma ropa durante años para que él pudiera estrenar. Le había dado todo, y ahora yo no era nada para él. Mientras volvía a mi coche, sentía que las piernas me temblaban. Podía oír la celebración continuando a mis espaldas. Risas, felicitaciones, el tintineo de las copas. La vida seguía sin mí, como si nunca hubiera formado parte de ella. Me senté en mi Seat durante un buen rato antes de arrancar el motor. Me temblaban las manos mientras colocaba la caja plateada en el asiento del copiloto. 24 años de maternidad, ¿y así es como terminaba? ¿Con mi hijo demasiado ocupado, demasiado avergonzado, demasiado importante para reconocer a la mujer que le dio la vida? El viaje de vuelta fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro me alejaba más del hijo que creía conocer,
y me acercaba a una verdad que no estaba preparada para afrontar. Había criado a un desconocido, alguien que podía mirar mi amor y ver solo un inconveniente. Alguien que había aprendido a tomar todo lo que yo ofrecía y no dar nada a cambio. Pero mientras el sol se ponía tras las montañas y la carretera se extendía interminable, algo más empezó a crecer dentro de mí. Al principio era silencioso, apenas perceptible bajo el dolor y la decepción, pero estaba ahí, firme, cálido y sorprendente. Por primera vez en 24 años, no estaba pensando en lo que Daniel necesitaba. No estaba planeando mi próximo sacrificio ni preocupándome por sus problemas. Estaba pensando en mí, en la mujer que solía ser antes de convertirme solo en la madre de Daniel, y me di cuenta de que ya ni siquiera recordaba quién era esa mujer. Las señales habían estado ahí durante años, pero estaba demasiado ocupada siendo la madre perfecta para verlas. O quizás las vi y elegí ignorarlas, pensando que si le quería con más fuerza, me sacrificaba más, le daba todo lo que tenía. Él recordaría quién había estado siempre a su lado. Empezó en la universidad, cuando las llamadas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Hola, mamá. Solo llamo para ver si ya entró el pago de la matrícula. ¿Puedes mandarme algo de dinero para los libros? Se me ha roto el portátil. ¿Crees que podrías ayudarme? Siempre necesitaba algo. Nunca llamaba solo para hablar, para preguntar cómo estaba yo, para contarme su vida más allá de lo que necesitaba de mí. Me decía a mí misma que solo estaba ocupado. La universidad era exigente. Los jóvenes tenían sus propios mundos por los que navegar, pero en el fondo, sabía que algo estaba cambiando. El niño que solía contármelo todo, que buscaba mi consejo para cualquier cosa, desde los deberes hasta un desamor, se estaba convirtiendo en un extraño que solo recordaba mi número de teléfono cuando su cuenta bancaria estaba vacía. Su novia, Sofía, lo empeoró todo. Venía de una familia con dinero, del tipo de familia que veraneaba en Sotogrande y consideraba mi pequeño pueblo pintoresco, de esa manera condescendiente que tiene la gente adinerada. Solo la vi una vez, durante un fin de semana que fui a visitarle en su tercer año de carrera. Miró mi bolso de imitación y mis zapatos de zapatería de barrio con un desdén apenas disimulado. Y luego se pasó toda la cena hablando de los contactos de su padre y las galas benéficas de su madre. Daniel estaba pendiente de cada palabra que decía. Asentía cuando ella hacía comentarios sutiles sobre distintos orígenes y expandir horizontes. No me defendió cuando ella me preguntó, con una falsa dulzura, a qué me dedicaba en un trabajo de verdad, más allá de servirle comida a la gente. Él se quedó sentado, dejando que me menospreciara, que me hiciera sentir pequeña e indigna del respeto de mi propio hijo. Después de ese fin de semana, las llamadas de Daniel se hicieron aún más esporádicas. Cuando llamaba, mencionaba a la familia de Sofía constantemente, cómo su padre le estaba ayudando con contactos para las prácticas, cómo su madre conocía a gente importante en la ciudad, cómo estaban planeando su futuro juntos. Y todo sonaba muy sofisticado y caro y muy alejado de cualquier cosa que yo pudiera ofrecer. Sofía cree que debería centrarme más en hacer contactos, me dijo una vez. Dice que no se trata solo de las notas, sino de a quién conoces y cómo te presentas. Quise recordarle que yo había tenido 3 trabajos para pagar esas notas que él estaba despreciando con tanta ligereza. Quise decirle que la mujer que le servía comida a la gente le había servido a él todos los días de su vida. Se había asegurado de que nunca pasara hambre, ni se sintiera poco querido o dudara de su valía. Pero me tragué esas palabras, temiendo que decirlas lo alejaría aún más. La invitación para la graduación llegó por correo 3 meses antes de la ceremonia. Una tarjeta formal con letras doradas, solicitando el honor de mi presencia en la ceremonia de graduación de Daniel Marcos García. Daniel Marcos García, no Dani, como le había llamado toda su infancia. Ni siquiera Daniel García, como siempre había aparecido en sus expedientes académicos. Había añadido el Marcos, el segundo nombre de su padre, el nombre de un hombre que se había marchado cuando Daniel tenía 2 años y nunca había vuelto, pero conservaba mi apellido,
aunque pareciera decidido a olvidar todo lo demás sobre mí. Le llamé de inmediato, tan emocionada que apenas podía contener la voz. Dani, he recibido tu invitación. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Qué ganas de estar ahí. Hubo una pausa, más larga de lo que debería. Luego, claro, sí. No estaba seguro. Es que la familia de Sofía viene en avión, y va a ser todo bastante formal. Ya sabes cómo son estas cosas. Bastante formal. Como si yo no entendiera lo que significaba formal. Como si fuera a aparecer con mi uniforme de trabajo y a avergonzarle delante de su nueva familia, porque en eso se habían convertido los padres de Sofía. ¿No? Su verdadera familia, los dignos de su gran día. Iré vestida para la ocasión, dije en voz baja, odiando tener que prometer algo así. Solo quiero estar ahí para ti. Es por esto por lo que hemos trabajado, ¿recuerdas? Todos estos años, todos los sueños de los que hablamos. ¿Hemos? La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Mamá, te agradezco todo lo que hiciste, pero este es mi logro. Me lo he ganado yo, mi logro. Como si yo no me lo hubiera ganado también. Con cada noche sin dormir que pasé trabajando para que él pudiera estudiar, con cada sacrificio que hice para que él pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve, como si el amor, el apoyo y la fe inquebrantable fueran cosas que no contaban en su libro de contabilidad del éxito. Las semanas previas a la graduación fueron una tortura. Me encontraba ensayando conversaciones en mi cabeza, imaginando lo orgullosa que estaría, cómo lo celebraríamos juntos. Me compré un vestido nuevo. No era caro, pero era el más bonito que había tenido en años. Ahorré dinero para una habitación de hotel, aunque significara saltarme comidas durante 2 semanas. Envolví aquel reloj con tanto esmero, eligiendo papel plateado porque parecía elegante, escribiendo una tarjeta que me costó 3 borradores. Para mi hijo, mi orgullo, mi mayor logro. Enhorabuena por alcanzar tus sueños. Te quieres siempre, mamá. Nunca llegué a dársela. Lo más cruel no fue solo su rechazo, fue la facilidad con que lo hizo. Con qué naturalidad pudo mirar mi ilusión y mi amor y convertirlos en nada. No había rabia en su voz, ni ninguna emoción, solo una indiferencia casual, como si mi viaje de casi 10 horas y mis meses de preparación fueran tan olvidables como el tiempo que hizo ayer. De pie en aquel parking, viéndole alejarse de mí hacia Sofía y sus padres perfectamente impecables, finalmente entendí en qué me había convertido para él. No en su madre, no en la mujer que lo crió, solo en un inconveniente de su pasado, alguien que no encajaba en la nueva identidad que se estaba creando. Vi a Sofía mirarme por encima del hombro y luego susurrarle algo a Daniel al oído que le hizo reír. Vi a sus padres mirar en mi dirección con esa especie de desdén educado que usa la gente rica cuando quiere hacer desaparecer a alguien sin ser abiertamente groseros. Vi a mi hijo asentir a lo que decían, de acuerdo con su valoración de la mujer que se lo había dado todo. Esa noche, sola en la habitación barata de motel que había reservado con meses de antelación, lloré más fuerte que desde que su padre nos dejó, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor o decepción, eran de despertar, de ver con claridad por primera vez en años. Había criado a un hijo que se avergonzaba de mí, que veía mi amor como una debilidad y mis sacrificios como obligaciones que ya había saldado con el simple hecho de existir, que podía plantarse en un parking y despachar 24 años de devoción con 4 palabras descuidadas. Pero mientras yacía en aquella cama estrecha, mirando al techo y escuchando el tráfico de la calle, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Pasé meses después de la graduación intentando convencerme de que todo había sido un malentendido, que quizás Daniel estaba abrumado, que quizás se le había olvidado de verdad decirme el cambio de fecha. Le puse excusas, de la misma manera que llevaba años poniéndoselas, porque afrontar la verdad me parecía demasiado devastador. Lo llamé 2 semanas después, con la voz cuidadosamente alegre, fingiendo que no había pasado nada. Hola, cariño. Solo llamaba para saber qué tal en tu nuevo trabajo. ¿Estás comiendo bien? ¿Necesitas algo? La verdad, mamá, es que estoy muy liado últimamente. Sofía y yo estamos buscando piso en la ciudad,
Y su padre me ha conseguido algunas entrevistas en su empresa. Las cosas están despegando de verdad. Su padre. Siempre su padre ahora, nunca el mío. Quise recordarle que yo había sido la que lo llevó a todas las entrevistas de trabajo durante el instituto, la que le ayudó a practicar el apretón de manos y le enseñó a mirar a la gente a los ojos al hablar. Pero el padre de Sofía tenía contactos que yo no podía ofrecer, puertas que no podía abrir, un mundo al que yo no podía acceder. ¡Qué bien, Dani! Quizás podría ir a visitaros alguna vez, ver vuestro piso nuevo cuando os instaléis. La pausa se alargó demasiado. Ya veremos, mamá. Ya sabes cómo es la ciudad. Aquí todo va muy deprisa. Todo va muy deprisa. Traducción. No hay sitio para una camarera de pueblo en mi nueva y sofisticada vida. Lo intenté de nuevo un mes después, luego 2, luego 3. Cada conversación era más corta, más distante, llena de sus logros y de la familia de Sofía, y de planes que nunca me incluían. Había conseguido el trabajo en la empresa de su padre. Habían encontrado un piso precioso en un barrio de lujo. Sofía estaba planeando cenas elaboradas con gente interesante de su círculo social. Yo no era gente interesante. Yo solo era mamá. La mujer cuyo propósito había terminado cuando él se graduó, cuya relevancia había expirado en el momento en que ya no necesitaba mi apoyo económico. Las fiestas fueron lo peor. Acción de Gracias llegó y pasó sin una llamada. De todos modos, cociné un pavo pequeño, puse 2 platos en mi diminuta mesa de cocina por costumbre, y luego comí sola mirando la silla vacía donde solía sentarse Daniel, quejándose del instituto o contándome sus sueños. La mañana de Navidad, esperé junto al teléfono hasta mediodía antes de llamarle por fin. Ah, hola mamá. Perdona, estamos en casa de la familia de Sofía, en su chalet de La Moraleja. Ha sido una locura. La casa de su abuela parece sacada de una revista. Tienen servicio y todo. Servicio. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Este chico que solía ayudarme a limpiar nuestro piso de 2 habitaciones, porque no podíamos permitirnos una asistenta, ahora estaba impresionado por el dinero de otros, el privilegio de otros, la capacidad de otros para contratar a alguien que hiciera lo que su madre había hecho gratis toda su vida. Tengo tus regalos, dije en voz baja. Cuando quieras, puedo enviártelos o... La verdad es que estamos a tope con las cosas de la familia de Sofía. ¿Quizás mejor los mandas por correo? Ya te paso mi dirección. Mandarlos por correo. Como si yo fuera un pariente lejano al que apenas conocía, no la mujer que se había quedado despierta toda la noche cosiendo a mano sus disfraces de carnaval, porque los de la tienda eran demasiado caros. Le envié sus regalos y nunca recibí una llamada de agradecimiento. Le envié felicitaciones de cumpleaños que no obtuvieron respuesta. Dejé mensajes en el contestador que nunca fueron devueltos. Lenta y dolorosamente, empecé a comprender que mi hijo se había divorciado de mí tan completamente como lo había hecho su padre, pero con más crueldad, porque Daniel sabía exactamente lo que me estaba quitando. El punto de inflexión llegó el Día de la Madre, 6 meses después de la graduación. Llevaba semanas temiendo ese día, sabiendo que pasaría sin ningún gesto, pero aún así esperando, estúpida y desesperadamente, que quizás ese día le recordaría que yo existía. El teléfono sonó a las 11 de la mañana. Por un instante brillante, mi corazón dio un vuelco. Dani, llamando por fin para desearme un feliz Día de la Madre, para decirme que me quería, para recordar lo que solíamos ser el uno para el otro. Señora García, soy Jennifer, de la agencia de organización de bodas de Sofía. Sofía me pidió que la llamara para informarle sobre la fiesta de compromiso del mes que viene. Dijo que le gustaría saber el código de vestimenta y la lista de bodas. Fiesta de compromiso. Mi hijo estaba prometido, y me estaba enterando por una organizadora de bodas. No por él, ni siquiera por la propia Sofía, sino por una extraña a la que le habían encargado la incómoda tarea de informar a la madre de Daniel. Colgué el teléfono y me quedé de pie en mi cocina, mirando el calendario donde había rodeado el Día de la Madre con un bolígrafo rojo, como había hecho cada año desde que nació Daniel. Este era mi día, el único día que pertenecía a las madres, y mi hijo había elegido este día para hacerme saber, a través de un tercero, que se iba a casar. La fiesta de compromiso era en 3 semanas.
Etiqueta formal. Lista de bodas en tiendas de las que nunca había oído hablar, con artículos que costaban más que mi alquiler mensual, una celebración de su nueva vida, su nueva familia, su nueva identidad, que no tenía espacio para la mujer que le dio su primer aliento. Lo llamé esa noche, con las manos temblando mientras marcaba su número. Daniel, me he enterado de vuestro compromiso. Enhorabuena. Ah, sí. Gracias. Estamos muy ilusionados. Eso fue todo. Ninguna explicación de por qué me había enterado por una extraña. Ninguna disculpa por no decírmelo él mismo. Ninguna invitación a compartir su alegría ni reconocimiento de que esta era una ocasión trascendental en nuestras vidas. La fiesta de compromiso suena preciosa, continué, intentando mantener la voz firme. Me encantaría estar ahí para celebrarlo con vosotros. Otra pausa. Mamá, tengo que ser sincero contigo. La familia de Sofía tiene ideas muy concretas sobre cómo quieren que sea todo. Va a ser muy formal, muy elegante. Sus amigos, socios de negocios, ya sabes. Es que creo que podrías sentirte fuera de lugar. Fuera de lugar. En la fiesta de compromiso de mi propio hijo, yo estaría fuera de lugar. Yo te crié, Daniel. Dije, con la voz apenas un susurro. Creo que puedo manejar una fiesta. Sé que lo hiciste lo mejor que pudiste, mamá. Pero esto es diferente. Este es el mundo de Sofía ahora. Nuestro mundo. Y sinceramente, no creo. Quiero decir, ¿de qué ibas a hablar con esa gente? Son abogados, médicos y empresarios. Veranean en Formentera y esquían en Vaqueira. Estudiaron en sitios como ICADE y ESADE. Esa gente. Nunca nosotros. Siempre ellos. Porque incluso después de salir con Sofía durante 3 años, incluso después de prometerse con ella, Daniel todavía no se veía a sí mismo como parte de ese mundo. Pero me veía a mí como el obstáculo que le impediría pertenecer. El recordatorio de su origen que debía ser escondido como un secreto vergonzoso. Yo te pagué la universidad, dije, mi voz haciéndose más fuerte. Tuve 3 trabajos para que pudieras ir a una buena universidad, para que tuvieras las oportunidades que yo nunca tuve. Sacrifiqué todo para que te convirtieras en el hombre que eres hoy. ¿Y ahora me dices que no soy lo suficientemente buena para celebrar tu compromiso? No se trata de ser lo suficientemente buena, mamá. Se trata de encajar. Es que tú no encajarías. No encajaría. La mujer que lo había encajado en su vida desde el momento en que nació, que había reorganizado cada sueño y ambición en torno a sus necesidades, que se había hecho más pequeña para que él pudiera ser más grande. Yo no encajaría en su nueva vida. Esa noche, me miré en el espejo del baño y vi a una extraña. Una mujer cansada, con canas y manos desgastadas por el trabajo, con un camisón de una tienda barata en una casa que se sentía demasiado silenciosa y demasiado vacía. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Cuándo había dejado de ser María para ser solo la madre de Daniel? Y ahora, al parecer, ni siquiera eso le había dado todo, y él se lo había llevado todo sin aprender nunca a dar nada a cambio. Le había enseñado que el amor significaba sacrificio, que ser madre significaba desaparecer pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que servicio, devoción y una entrega infinita y no reconocida. Y ahora, de pie frente a ese espejo, me di cuenta de que le había enseñado la lección demasiado bien. Dejé de llamar después de la conversación sobre la fiesta de compromiso. Por primera vez en 25 años, no intenté contactar a mi hijo. No le envié paquetes con comida, ni comprobé si comía bien, ni pregunté por su trabajo. Simplemente paré. Y el silencio que siguió fue ensordecedor por lo completo que era. Él tampoco llamó. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses, y mi teléfono permaneció en silencio. La invitación de boda llegó por correo 4 meses después. Cartulina gruesa, letras doradas en relieve, el apellido de la familia de Sofía prominentemente encima del de Daniel. Ninguna nota personal, ninguna llamada para explicar los detalles, solo una invitación formal que parecía dirigida a un conocido lejano en lugar de a la madre del novio. La ceremonia estaba programada para un sábado por la tarde en un club de campo exclusivo del que nunca había oído hablar,
en una ciudad a 3 horas de distancia. Me quedé mirando esa invitación durante horas, dándole vueltas en mis manos, leyendo cada palabra elegante hasta que se volvieron borrosas. Al final, en letra pequeña, se ruega etiqueta, celebración solo para adultos. Incluso si quisiera asistir, incluso si pudiera permitirme el tipo de vestido de gala que su mundo exigía, estaría entrando en una sala llena de extraños a los que ya se les había dicho que yo no pertenecía. Llamé al número de la tarjeta de confirmación, pensando que quizás los sorprendería, que quizás aparecería de todos modos y demostraría que podía encajar en su sofisticado mundo. Pero cuando la organizadora de bodas respondió y le di mi nombre, su voz cambió de inmediato. «Ah, señora García. Sí, tengo una nota sobre usted». Una pausa. El susurro de papeles. Se supone que debo decirle que el aforo es muy limitado y el evento está restringido solo a la familia inmediata y amigos cercanos. La familia de Sofía ha organizado un brunch encantador el fin de semana siguiente si prefiere celebrarlo entonces. Un brunch. El fin de semana siguiente. Después de la boda, después de la celebración, después de que todos los momentos importantes hubieran pasado. Un premio de consolación para la madre incómoda que no podía ser completamente ignorada, pero que no merecía presenciar el evento principal. Colgué sin responder, y me senté en mi cocina, todavía sosteniendo la invitación. El silencio en mi casa se había vuelto opresivo, pero no era nada comparado con el silencio de mi hijo. Ni llamadas, ni mensajes, ni acuse de recibo de que se iba a casar sin la presencia de su madre. Le había resultado más fácil borrarme por completo que lidiar con el desorden de incluirme en su nueva vida. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que Daniel era un bebé. Lloré hasta que me dolió el pecho y se me hincharon los ojos. Pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Rabia contra mí misma por permitir que esto sucediera, por enseñarle que mi amor era gratuito e infinito y no requería reciprocidad. Rabia contra él por aceptar esa lección tan completamente. Rabia contra un mundo que juzgaba el valor por las cuentas bancarias y los códigos postales en lugar de por la profundidad del sacrificio y el amor. Empecé a tener conversaciones conmigo misma, de esas que tienes cuando no hay nadie más que escuche. Caminando por mi casa vacía, hablaba con las paredes, con las fotos de la infancia de Daniel que todavía colgaban en el pasillo, con el aire mismo. «Te di todo», le susurraba a su foto de graduación del instituto. «Te di todo, y te lo llevaste todo y te fuiste como si no significara nada». Su joven rostro me sonreía desde detrás del cristal, congelado en un momento en que todavía me llamaba «mamá», con afecto genuino, cuando todavía me abrazaba sin comprobar quién estaba mirando. Había estado tan orgullosa ese día, tan esperanzada en nuestro futuro juntos. Nunca imaginé que estaba celebrando el principio del fin. La casa empezó a sentirse como un santuario de una relación que ya no existía. El dormitorio de Daniel permanecía exactamente como lo había dejado para irse a la universidad. Pósteres en las paredes, trofeos en las estanterías, libros que le había leído cuando era pequeño. Sus dibujos infantiles todavía colgaban en la nevera, amarillentos y curvados por los bordes. Fotos nuestras juntos cubrían cada superficie, documentando una historia de amor que, al parecer, había sido unilateral todo el tiempo. Empecé a quitar las fotos, una por una, no con rabia, sino con una especie de resignación entumecida. Cada marco que quitaba revelaba un rectángulo pálido en la pared de debajo, un fantasma de lo que solía estar allí. La casa se estaba transformando, convirtiéndose menos en un monumento a Daniel y más en un espacio donde una mujer llamada María vivía sola. La peor parte no era ni la boda a la que no asistiría, ni los nietos que quizás nunca conocería. La peor parte fue la paulatina comprensión de que había olvidado quién era yo fuera de ser su madre. Durante 25 años, cada decisión que tomé se había filtrado a través de lo que era mejor para Daniel. ¿Qué trabajo le proporcionaría la mayor estabilidad? ¿Qué piso le daría el mejor distrito escolar? ¿Qué sacrificio le daría las mejores oportunidades?
No podía recordar la última vez que había tomado una decisión basada puramente en lo que yo quería. No podía recordar qué me gustaba hacer cuando no estaba trabajando para pagar sus necesidades o preocupándome por sus problemas. No podía recordar quién había sido María antes de convertirse en la madre de Daniel. Sentada en mi silenciosa sala de estar una tarde, rodeada de los espacios vacíos donde solían estar sus fotos, traté de pensar en un solo sueño que tuviera que no lo involucrara a él, una sola ambición que fuera solo mía, una sola parte de mi identidad que existiera independientemente de la maternidad. No encontré nada. En algún punto del camino, me había borrado a mí misma tan completamente que ni siquiera yo podía encontrar la versión original. Había volcado todo lo que era en criarlo, y ahora que se había ido, me quedaba solo el contorno hueco de una mujer que solía existir. La boda se celebró sin mí. Lo sé porque Sofía publicó fotos en las redes sociales. Ella con un vestido que probablemente costó más que mi coche. Daniel con un smoking caro. Ambos rodeados de gente guapa en un entorno precioso. Todos sonrientes, elegantes y perfectamente coordinados. Estudié esas fotos durante horas, buscando alguna señal de que mi ausencia había importado, alguna indicación de que Daniel había notado la silla vacía donde debería haber estado su madre. No había nada. Parecía completamente feliz, totalmente satisfecho, como si tenerme allí hubiera sido innecesario en el mejor de los casos y vergonzoso en el peor. El niño que había criado, el hijo que había amado más que mi propia vida, se había casado sin sentir ninguna necesidad de mi presencia o bendición. Fue entonces cuando finalmente entendí la profundidad de lo que había perdido. No era solo a Daniel, era a mí misma. Había pasado tantos años definiéndome a través de sus logros, su felicidad, sus necesidades, que había olvidado que se suponía que debía existir como una persona separada. Le había enseñado que las madres estaban destinadas a desaparecer una vez que sus hijos ya no las necesitaran, y él había aprendido esa lección a la perfección. Pero mientras estaba sentada en mi casa demasiado silenciosa, mirando las fotos de la boda de una vida que no tenía espacio para mí, algo comenzó a cambiar dentro de mi pecho. Al principio fue pequeño, apenas perceptible bajo todo el dolor y la decepción, pero fue persistente, haciéndose más fuerte cada día. No era esperanza, todavía no, pero tampoco era desesperación. Era otra cosa, algo que no había sentido en décadas. Era curiosidad. Curiosidad por saber quién podría ser si dejaba de esperar a que Daniel recordara que tenía una madre. Curiosidad por lo que podría descubrir si dejaba de definirme por su rechazo y comenzaba a explorar lo que quedaba de María. Todavía tenía algo que ellos olvidaron, algo que incluso yo había olvidado en todos esos años de poner a los demás primero. Todavía me tenía a mí misma. Y quizás, solo quizás, eso era suficiente. Lo primero que hice fue vaciar por completo la habitación de Daniel. No con rabia, sino con la precisión metódica de alguien finalmente lista para reclamar su propio espacio. Empaqueté sus trofeos y recuerdos de la infancia en cajas, guardándolos en el trastero, donde pertenecían, en el pasado, no dominando mi presente. Pinté las paredes de un suave color lavanda, un color que siempre me había encantado, pero que nunca había elegido, porque no era lo suficientemente de chico para su espacio. Luego hice algo que no había hecho en 25 años. Me matriculé en una clase para mí. El centro cívico ofrecía cursos por la tarde, y me sentí atraída por una clase de arte llamada Iniciación a la Acuarela. No recordaba la última vez que había sostenido un pincel, pero la idea de crear belleza en lugar de simplemente mantener la vida de los demás me pareció revolucionaria. La primera noche, me temblaban las manos mientras mezclaba colores en la paleta. La profesora, una mujer amable llamada Carmen, de mi edad más o menos, notó mi nerviosismo y se sentó a mi lado. ¿Primera vez que pintas?, preguntó amablemente. Primera vez que hago algo solo para mí, respondí con sinceridad, sorprendiéndome a mí misma con la admisión. Carmen sonrió. Esas suelen ser las pinturas más hermosas, las que hacemos cuando finalmente recordamos que nosotras también importamos. Pinté acuarelas terribles ese primer mes.
paisajes embarrados y flores torcidas que no se parecían en nada a las elegantes demostraciones que nos mostraba Carmen. Pero algo mágico sucedió mientras estaba sentada allí, pincel en mano, concentrada por completo en el movimiento del color sobre el papel. Durante 2 horas cada martes por la tarde, no pensaba en Daniel. No me preguntaba qué estaría haciendo o si era feliz o si alguna vez pensaba en mí. Simplemente existía como María, una mujer aprendiendo a pintar. Las otras alumnas eran una mezcla de jubiladas y mujeres de mediana edad como yo, cada una con su propia historia de sueños postergados y pasiones redescubiertas. Estaba Rosa, cuya muerte de su marido la había dejado buscando un nuevo propósito. Elena, cuyos hijos ya eran mayores y que finalmente estaba estudiando la carrera de Bellas Artes que había dejado de lado por la maternidad. Pilar, que había trabajado como enfermera durante 30 años y quería crear algo hermoso en lugar de solo arreglar lo que estaba roto. Nos hicimos amigas poco a poco, uniéndonos por las frustraciones compartidas con la pintura rebelde y la simple alegría de crear algo que antes no existía. Estas mujeres entendían lo que significaba haber pasado décadas poniendo a los demás primero. No me juzgaron por no saber quién era a los 51 años, sino que celebraron conmigo mientras empezaba a descubrirlo. ¿Sabes?, dijo Rosa una tarde mientras limpiábamos nuestros pinceles. Pasé 43 años de matrimonio asegurándome de que las camisas de mi marido estuvieran perfectamente planchadas. Después de que muriera, me di cuenta de que ni siquiera sabía cuál era mi color favorito. Había estado eligiendo todo basándome en lo que a él le gustaba. ¿Y cuál es tu color favorito?, le pregunté. Levantó un pincel cargado de una brillante pintura turquesa. Resulta que es este. Empecé a hacer otros pequeños cambios. Hacía la compra basándome en lo que a mí me apetecía comer, no en lo que le hubiera gustado a Daniel. Descubrí que me encantaba la comida picante, sabores exóticos que había evitado porque eran demasiado atrevidos para el gusto de un niño en crecimiento. Empecé a leer libros que me interesaban en lugar de las guías prácticas de crianza y los manuales de asesoramiento financiero que habían llenado mis estanterías durante años. Lo más sorprendente es que empecé a dormir mejor. La constante ansiedad de bajo nivel que había zumbado en el fondo de mi vida durante décadas, la preocupación por la felicidad de Daniel, su salud, su futuro, se desvaneció gradualmente. Me di cuenta de que había estado llevando el peso de 2 vidas sobre mis hombros, y soltar su carga me hizo sentir más ligera de lo que me había sentido en años. A los 3 meses de mi clase de arte, pinté algo que me hizo detenerme a mirar. Era un paisaje sencillo, un árbol solitario en una colina, pintado durante una lección sobre perspectiva, pero algo en la forma en que la luz caía sobre las ramas, las sutiles gradaciones de color en el cielo, la sensación de soledad pacífica que irradiaba la escena, era hermoso. Había creado algo hermoso. Carmen se dio cuenta de que lo estaba estudiando y se acercó a mirar. «Oh, María, esto es precioso. Realmente has encontrado tu voz aquí». Mi voz. Tenía una voz en la acuarela, al parecer. Una forma de ver e interpretar el mundo que era únicamente mía, que no tenía nada que ver con ser la madre, la cuidadora o la sirvienta de nadie. Era puramente María, expresando algo que ni siquiera sabía que tenía dentro. Enmarqué esa pintura y la colgué en mi sala de estar, en el espacio donde solía estar la foto de la graduación del instituto de Daniel. Cada mañana, la miraba mientras tomaba mi café y sentía una pequeña oleada de orgullo, no por algo que mi hijo hubiera logrado, sino por algo que yo había creado con mis propias manos. La noticia de mi ausencia en la boda de Daniel se había extendido por nuestro pequeño pueblo, como siempre lo hacen las noticias en los lugares donde todos conocen los asuntos de los demás. Esperaba juicios, susurros, sobre qué clase de madre se pierde la boda de su propio son. En cambio, encontré un apoyo sorprendente de lugares inesperados. La señora Puri, de la tienda de ultramarinos, me apartó una tarde y me dijo en voz baja: «Mi hija se mudó a Cataluña hace 15 años. Llama 2 veces al año si tengo suerte. A veces los hijos se olvidan de dónde vienen». La bibliotecaria, una mujer que conocía de vista desde hacía años, me detuvo mientras sacaba libros de arte.
He oído lo de tu clase de pintura. Bien por ti. Nunca es tarde para descubrir lo que te hace feliz. Incluso el padre Martínez, de la iglesia a la que iba de vez en cuando, se aseguró de mencionar durante uno de sus sermones que a veces lo más amoroso que un padre puede hacer es dar un paso atrás y permitir que sus hijos experimenten las consecuencias de sus decisiones. No me miró directamente, pero sentí que el mensaje era para mí. No era la única madre del pueblo que lidiaba con hijos desagradecidos, al parecer. No era la única mujer que lo había dado todo y había recibido silencio a cambio. Había una hermandad invisible de madres que entendían el peculiar dolor de amar a alguien que ya no necesitaba tu amor. La comprensión de que no estaba sola en esta experiencia fue a la vez reconfortante e indignante. Reconfortante porque significaba que no había fracasado de una manera única como madre. Indignante porque significaba que este patrón de dar por sentadas a las madres era lo suficientemente común como para ser casi esperado. Pero también estaba sucediendo algo más, algo que no había previsto. A medida que dejé de contactar a Daniel, a medida que dejé de estar disponible para el trabajo emocional de mantener nuestra relación, comencé a darme cuenta de lo unilateral que siempre había sido. En 25 años, nunca había llamado solo para saber cómo estaba. Nunca había preguntado por mis sueños, preocupaciones o salud, a menos que estuviera relacionado con algo que él necesitaba. Nunca había mostrado curiosidad por mi vida interior. Nunca me había tratado como una persona completa con pensamientos y sentimientos más allá de mi papel como su madre. Había estado tan concentrada en ser la madre perfecta que nunca le había exigido que fuera ni siquiera un hijo decente. 6 meses después de mi nueva vida, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, vi la foto de un bebé, pequeño, arrugado, perfecto. Debajo, un mensaje. Te presento a tu nieto, Miguel Daniel García. Nació esta mañana. Sofía y el bebé están bien. Mi nieto. Daniel se había convertido en padre, y yo me estaba enterando a través de un mensaje de texto de lo que supuse que era el teléfono de Sofía. Ninguna llamada, ninguna invitación para conocer al bebé. Solo un anuncio clínico como si yo fuera un pariente lejano que necesitaba ser informado pero no incluido. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Este hermoso niño que llevaba mis genes, los ojos de mi hijo, la barbilla testaruda de mi familia. Sentí el viejo tirón familiar, el impulso de dejarlo todo y conducir hasta donde estuvieran, de rogar por una oportunidad para sostener a mi nieto, de demostrar que podría ser la abuela perfecta si tan solo me dieran la oportunidad, pero no me moví. Me senté en mi habitación pintada de lavanda, mirando la pintura que había creado, y tomé una decisión diferente. Apagué mi teléfono y me fui a pintar. No fue venganza, no fue un castigo. Fue simplemente el reconocimiento de que había estado persiguiendo a gente que huía de mí, y era hora de dejar de correr tras ellos. Por primera vez en mi vida adulta, me elegí a mí misma, y sentí como si volviera a casa, a encontrarme con alguien a quien había estado esperando conocer toda mi vida. Pasó un año sin ningún contacto de Daniel. Un año completo de silencio mientras me reconstruía pieza por pieza, descubriendo partes de mi personalidad que habían estado latentes durante décadas. Aprendí que era naturalmente sociable cuando no estaba agotada por tener 3 trabajos. Descubrí que tenía un agudo sentido del humor que hacía reír a mis amigas de la clase de arte hasta llorar. Descubrí que era más valiente de lo que jamás había imaginado posible. Mis acuarelas mejoraron drásticamente. Lo que había comenzado como experimentos vacilantes evolucionó hacia expresiones seguras de una perspectiva que todavía estaba descubriendo. Carmen me sugirió que presentara una obra en la feria de arte local, y para mi asombro, se vendió en 2 horas. Un extraño había visto algo que yo había creado y pensó que era lo suficientemente hermoso como para colgarlo en su casa. La sensación fue embriagadora. Empecé a enseñarme a cocinar comidas elaboradas para recetas que siempre había querido probar, pero que había evitado porque Daniel prefería la comida sencilla. Aprendí a hacer curry tailandés que me encendía la boca de la manera más deliciosa. Dominé la repostería francesa que requería paciencia y precisión. Descubrí que me encantaba el proceso meditativo de amasar pan,
la alquimia de convertir ingredientes básicos en algo cálido y nutritivo. Mi casa se transformó en un espacio que reflejaba mis gustos en lugar de acomodar las necesidades de los demás. Compré muebles que realmente me gustaban. Un sillón de terciopelo morado intenso donde podía leer durante horas. Estanterías para albergar la creciente colección de libros de arte y novelas que devoraba. Plantas que convirtieron mi sala de estar en una pequeña jungla de serenidad verde. Incluso empecé a tener citas, algo que me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Un hombre llamado Roberto de mi clase de arte me invitó a un café, y después de un mes de debate interno, acepté. Era amable, recién divorciado, con hijos mayores que lo llamaban regularmente y que genuinamente parecían disfrutar de su compañía. Ver sus relaciones con sus hijos me mostró lo diferentes que podrían haber sido las cosas. Cuánto había aceptado como normal que en realidad era profundamente disfuncional. Mi hija me llama todos los domingos, mencionó casualmente durante nuestra tercera cita. No porque necesite algo, solo para hablar. Me cuenta su semana, me pregunta por la mía. Somos amigos, ¿sabes? Me cae bien como persona, no solo como mi hija. Asentí y sonreí, pero por dentro sentí una punzada aguda de reconocimiento. Nunca había sido amiga de Daniel. Había sido su devota sirvienta, su apoyo financiero, su red de seguridad emocional, pero nunca su amiga. Él nunca había sentido curiosidad por mí como persona. Nunca había buscado mi opinión sobre temas no relacionados con sus necesidades inmediatas. Nunca había compartido sus pensamientos solo porque valorara mi perspectiva. Roberto y yo nos tomamos las cosas con calma. Después de décadas de poner a todos los demás primero, la idea de ser la prioridad de alguien me resultaba extraña y maravillosa. Me traía flores, no porque fuera una fecha especial, sino porque las veía y pensaba en mí. Recordaba detalles de nuestras conversaciones y preguntaba por ellos más tarde. Me trataba como a alguien que valía la pena conocer, con quien valía la pena pasar el tiempo, a quien valía la pena cortejar. Una tarde, mientras estábamos sentados en mi porche viendo el atardecer y compartiendo una botella de vino, me preguntó algo que me dejó helada. María, ¿cuál es tu mayor sueño? Si pudieras hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa, ¿qué sería? Abrí la boca para responder, y me di cuenta de que no tenía ni idea. Durante tantos años, mis sueños habían sido extensiones de los sueños de Daniel. Quería que él fuera feliz, exitoso, pleno, pero ¿qué quería yo para mí? ¿Independientemente de la felicidad de cualquier otra persona? No lo sé, admití. Sinceramente, no lo sé. Roberto no pareció sorprendido ni decepcionado por esta respuesta. No pasa nada. Los sueños se pueden descubrir a cualquier edad. Quizás esa sea tu próxima aventura. Descubrir cómo quieres que sea tu vida. Esa conversación se quedó conmigo durante semanas. ¿Cómo quería que fuera mi vida? Por primera vez en décadas, tenía la libertad de elegir, y las posibilidades me parecían a la vez emocionantes y abrumadoras. Empecé a hacer listas, como solía hacer cuando Daniel era pequeño, y trataba de organizar su horario escolar y sus actividades. Pero estas listas eran diferentes. Eran sobre mí, lugares que quería visitar, habilidades que quería aprender, experiencias que quería tener. Las escribí en un hermoso diario que compré específicamente para este propósito, tratando mis sueños con el mismo cuidado que una vez dediqué a planificar el futuro de Daniel. Un punto en mi lista me sorprendió por su urgencia. Quería viajar. Nunca había estado a más de unos cientos de kilómetros de casa, siempre demasiado ocupada, sin dinero o demasiado preocupada por dejar a Daniel para explorar el mundo, más allá de nuestro pequeño pueblo. Ahora, con mi cuenta de ahorros creciendo lentamente, gracias a las ventas de arte, y mi nueva confianza en mi capacidad para desenvolverme en situaciones desconocidas, viajar parecía posible por primera vez. Reservé un viaje a Béjar de la Frontera, en Andalucía, atraída por las fotos de los paisajes de colinas y la arquitectura de los pueblos blancos. La semana que pasé allí fue como visitar otro planeta. La luz era diferente, más nítida y dramática que la suave humedad de mi hogar en el norte. Los colores eran más intensos, el cielo más grande, la sensación de posibilidad ilimitada. Pinté todos los días,
capturando escenas que pusieron a prueba mis habilidades e imaginación de maneras que no sabía que eran posibles. Y lo más importante, descubrí que era una excelente compañía para mí misma. Cené sola en restaurantes preciosos sin sentirme cohibida. Entablé conversaciones con extraños y los encontré fascinantes. Me moví por calles desconocidas con confianza, fiándome de mis instintos y mi juicio de maneras que no lo había hecho en años. En mi última noche en Vejer, llamé a Roberto desde mi habitación de hotel, queriendo compartir mi emoción por el viaje. Hablamos durante 1 hora sobre los lugares que había visto, las pinturas que había comenzado, los planes que estaba haciendo para futuras aventuras. «Suenas diferente», dijo cuando nuestra conversación estaba terminando. «Más feliz, más tú misma, si eso tiene sentido». Tenía todo el sentido. Era más yo misma de lo que lo había sido en décadas. Me estaba convirtiendo en alguien que realmente me gustaba, alguien cuya compañía disfrutaba, alguien con opiniones e intereses y sueños que no pertenecían a nadie más que a mí. Cuando regresé a casa, encontré 17 llamadas perdidas en mi teléfono, todas del mismo número. Un número que reconocía, pero del que no había tenido noticias en más de 1 año. Daniel había estado intentando localizarme mientras yo descubría lo grande y hermoso que podía ser el mundo cuando no estabas esperando a que alguien más reconociera tu existencia. No le devolví la llamada de inmediato. Deshice la maleta, colgué mis nuevas pinturas por la casa, llamé a Roberto para decirle que había llegado bien. Me preparé la cena y me senté en mi sillón morado, contemplando la vida que había construido para mí en el espacio donde solía vivir mi dolor. Solo entonces escuché los mensajes del buzón de voz. Los primeros eran intentos torpes y forzados de conversación casual. «Hola, mamá. Solo llamaba para saber qué tal. Llámame cuando puedas». Pero a medida que avanzaban los mensajes, podía oír que algo cambiaba en su voz. Confusión, luego preocupación, y luego algo que sonaba casi a pánico. «Mamá, soy yo otra vez. Llevo 3 días intentando localizarte. ¿Estás bien? Por favor, llámame». El último mensaje era diferente. Su voz era más baja, más joven, más parecida a la del niño que yo recordaba. «Mamá, yo... no sé qué pasa, pero Sofía cree que quizás te ha pasado algo. Estamos preocupados. Por favor, por favor, devuélveme la llamada y dime que estás bien. Estamos preocupados». Por primera vez en años, mi hijo estaba preocupado por mí. No porque necesitara algo, no porque mi silencio estuviera trastornando su vida, sino porque de repente se había dado cuenta de que yo era una persona que podía desaparecer, que podía tener una vida y experiencias, e incluso emergencias que no giraban en torno a sus necesidades. Sostuve el teléfono en mis manos, sintiendo el peso de una decisión que determinaría la dirección de cualquier relación que aún pudiéramos tener. Podía devolverle la llamada y volver a caer en los viejos patrones, asegurarle que estaba bien y disponible siempre que me necesitara. Podía fingir que el último año de silencio no había cambiado nada fundamental en quién era yo y en lo que estaba dispuesta a aceptar. O podía seguir siendo la mujer que había descubierto en aquella habitación pintada de lavanda, la mujer que creaba cosas hermosas y viajaba a lugares nuevos, y se negaba a perseguir a personas que le habían demostrado que no la querían. El teléfono sonó de nuevo. Daniel, llamando por 18ª vez. Esta vez, respondí. «¿Mamá? Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde te habías metido? Llevamos días llamando». El alivio en la voz de Daniel era genuino, pero debajo escuché algo más. Irritación porque sus llamadas no habían sido respondidas. Frustración porque no había estado disponible de inmediato cuando él decidió que me necesitaba. Incluso su preocupación estaba teñida de la suposición de que mi tiempo le pertenecía. «He estado de viaje», dije con calma, acomodándome en mi sillón morado. «Fui a Vejer de la Frontera 1 semana. Fue precioso». Silencio. Luego, «¿Fuiste a Vejer? ¿Sola? Mamá, nunca has viajado a ningún lado. ¿Por qué no me lo dijiste?» ¿Por qué no se lo dije? La pregunta quedó en el aire, cargada de suposiciones que habían pasado demasiado tiempo sin ser cuestionadas. ¿Por qué debería informarle de mis viajes cuando él no me había informado de su compromiso, su boda, el nacimiento de su hijo?
¿Por qué debería buscar su permiso o aprobación para vivir mi propia vida cuando él había dejado claro que mi existencia era secundaria a la suya? No pensé que te interesaría. Dije simplemente. Has estado ocupado con tu nueva vida. Eso no es... Quiero decir, claro que me interesaría. Eres mi madre. La palabra quedó entre nosotros. Madre. Como si eso lo explicara todo. Como si invocar ese título borrara de alguna manera los años de silencio, desdén y crueldad casual. Como si ser su madre significara que yo debería estar agradecida por cualquier migaja de atención que él decidiera arrojarme. Sí, dije en voz baja. Soy tu madre. La misma madre a la que no invitaste a la celebración de su graduación. La misma madre a la que le dijiste que no encajaría en tu fiesta de compromiso. La misma madre que se enteró de tu boda por una organizadora y de tu hijo por un mensaje de texto. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, a la defensiva, incómoda. Mamá, fueron situaciones difíciles. La familia de Sofía tenía ideas muy concretas sobre cómo querían que fueran las cosas. Intentaba contentar a todo el mundo. A todo el mundo excepto a mí. Pero no dije eso. Ya había superado la necesidad de señalar las crueldades obvias. En cambio, esperé. Mira, continuó. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros. Pero Sofía cree que sería bueno que Miguel conociera a su abuela. Estábamos pensando que quizás podrías venir de visita. Conocer a tu nieto. Sofía cree. Incluso ahora, incluso en esta conversación que supuestamente trataba sobre nuestra relación, se escondía detrás de la opinión de otra persona en lugar de expresar sus propios sentimientos. Y la oferta de conocer a mi nieto se presentaba como un favor que me estaba haciendo, no como un reconocimiento de que excluirme de su vida había estado mal. ¿Cuándo? Pregunté. Bueno, estamos bastante ocupados durante las fiestas. Vienen los padres de Sofía y luego tenemos planes para Nochevieja. ¿Quizás en algún momento de febrero? Marzo podría ser mejor en realidad. En algún momento de febrero. Quizás marzo. Conocer a mi propio nieto era algo que debía encajarse en su calendario social cuando fuera conveniente, cuando los miembros más importantes de la familia de Sofía no estuvieran de visita. Miré alrededor de mi sala de estar, mis pinturas en las paredes, los libros de viajes apilados en mi mesa de centro, la vida que había construido y que no tenía nada que ver con esperar su atención. No, dije. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no, Daniel. No voy a encajarme en cualquier hueco de tiempo que decidas ofrecerme. No seré la abuela de consolación que se queda con los momentos sobrantes cuando todos los demás más importantes están ocupados. Mamá, eso no es... Estás siendo dramática. Estamos intentando incluirte. Estáis intentando gestionarme. De la misma manera que me habéis estado gestionando durante años. Manteniéndome a una distancia que os resulte cómoda. Ofreciendo el contacto justo para que no me queje. Pero nunca lo suficiente como para tener una relación real. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, procesando esta versión de su madre que nunca antes había conocido. La María que había estado desesperada por cualquier reconocimiento por su parte, se había ido, reemplazada por alguien que había aprendido a valorarse a sí misma. No entiendo por qué te pones así, dijo finalmente. Te estoy llamando. Estoy intentando reconectar. ¿No es esto lo que querías? Lo que yo quería. Todavía no entendía que lo que yo había querido era un hijo que llamara porque me quería. No porque de repente se hubiera dado cuenta de que podría no estar disponible para siempre. Lo que había querido era ser incluida en los momentos importantes, no que me ofrecieran visitas de consolación meses después de los hechos. Lo que yo quería, dije con cuidado, era un hijo que me valorara lo suficiente como para incluirme en su vida voluntariamente. Lo que yo quería era importarte antes de que pensaras que podrías perderme. Me importas, mamá. Eres mi madre. Ahí estaba esa palabra otra vez. Madre. Como si fuera una explicación en lugar de solo un hecho biológico. Como si automáticamente me diera derecho al amor y al respeto independientemente de cómo me tratara él en realidad. Daniel, dije. Y por primera vez en años, usé su nombre completo en lugar del apodo infantil que nunca había encajado con el hombre en que se había convertido.
¿Sabes algo de mi vida? ¿Sabes a qué dedico mi tiempo? ¿Qué me hace feliz? ¿Con qué sueño? Yo... Bueno, ¿trabajas en la cafetería? ¿Y tú? Se quedó callado, y supe que se estaba dando cuenta de que su conocimiento sobre mí comenzaba y terminaba con mi función en su infancia. Sabía que yo trabajaba para pagar sus facturas, pero nunca había preguntado qué hacía yo para mí misma. Sabía que lo había criado sola, pero nunca se había preguntado qué podría querer hacer yo con mi vida una vez que ese trabajo terminara. Hace 3 años que no trabajo en la cafetería, dije con suavidad. Ahora voy a clases de arte, pinto acuarelas. He vendido varias obras. Tengo amigos que me conocen como María, no como la madre de Daniel. Viajo. Leo libros sobre historia del arte y filosofía. Y estoy saliendo con un hombre maravilloso que me trata como a alguien a quien vale la pena conocer. Otro silencio. Casi podía oírle procesar la información, intentando reconciliarla con la imagen que tenía de mí como alguien cuya existencia entera giraba en torno a ser su madre. ¿Estás saliendo con alguien? De todas las cosas que le había dicho, se centró en eso. No en mi arte, ni en mis viajes, ni en la nueva vida que había construido para mí. Solo la sorpresa de que yo pudiera ser digna de la atención romántica de otra persona. Se llama Roberto. Llevamos viéndonos 8 meses. Es amable, divertido e inteligente. Me escucha cuando hablo y recuerda lo que le cuento. Me trata como a una persona completa, no solo como alguien que existe para satisfacer las necesidades de los demás. 8 meses. La voz de Daniel era ahora afilada, casi acusadora. ¿Llevas 8 meses saliendo con alguien y nunca lo has mencionado? La ironía era sobrecogedora. Se sentía ofendido porque yo no había compartido mi vida personal con él, cuando él no había compartido nada de la suya conmigo durante años. Le dolía que yo hubiera guardado secretos, cuando toda su vida adulta había sido un largo ejercicio de excluirme de todo lo que le importaba. ¿Y cuándo se suponía que iba a mencionarlo, Daniel? ¿Durante una de nuestras frecuentes llamadas? ¿Entre todas las conversaciones que tenemos sobre nuestras vidas, sentimientos y relaciones? Se quedó callado un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era más débil. Supongo que siempre pensé que estarías ahí. ¿Disponible? ¿Sabes? Como siempre. Disponible. La palabra encapsulaba todo lo que había estado mal entre nosotros durante años. Yo había estado disponible. Infinita e incondicionalmente disponible. Y él había dado por sentada esa disponibilidad, asumiendo que continuaría indefinidamente sin importar cómo me tratara. Estuve disponible, Daniel. Durante 25 años, estuve completamente disponible para ti. Y tú usaste esa disponibilidad sin ofrecer nunca nada a cambio. Cogiste todo lo que te di y nunca preguntaste qué podría necesitar yo de ti. No sabía que necesitaras nada de mí. Siempre parecías tan capaz, tan fuerte, como si tuvieras todo bajo control. Así que había sido demasiado buena en mi trabajo, demasiado exitosa en hacerle la vida fácil, en manejar cada problema y satisfacer cada necesidad sin quejarme. Había ocultado tan bien mis propias luchas que él realmente creía que no tenía ninguna. Necesitaba sentirme valorada, dije en voz baja. Necesitaba sentir que te importaba más allá de lo que podía ofrecerte. Necesitaba que sintieras curiosidad por mi vida, que te preocuparas por mi felicidad, que me trataras como a una persona en lugar de como un simple recurso. Claro que me preocupa tu felicidad, mamá. No, Daniel. Te preocupa mi disponibilidad. Te preocupa saber que estaré ahí cuando decidas que me necesitas. Pero nunca has preguntado qué me haría feliz a mí. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con años de verdades no dichas y necesidades no satisfechas. Podía oírle debatiéndose, tratando de encontrar palabras que de alguna manera hicieran que esta conversación volviera a los patrones familiares en los que yo aceptaba lo que él estuviera dispuesto a dar y además se lo agradecía. Pero yo ya no era esa mujer. Había aprendido a pintar atardeceres, a viajar sola y a quererme lo suficiente como para exigir más que migajas de las personas que decían quererme. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó finalmente, y pude oír el agotamiento en su voz. ¿Qué quería de él? La pregunta que me había estado haciendo durante más de un año.
La respuesta que había tenido miedo de expresar incluso para mis adentros. Quiero que te ganes un lugar en mi vida, dije con claridad, de la misma manera que yo tuve que ganarme un lugar en la tuya. Pasaron 6 meses después de esa llamada. 6 meses de silencio mientras Daniel, supuse, intentaba averiguar cómo ganarse un lugar en mi vida. No esperé a que se decidiera. Continué pintando, viajando, construyendo relaciones con personas que me veían como una persona completa. Roberto y yo hicimos un viaje a la Toscana juntos, donde pinté paisajes que me quitaron el aliento, y descubrí que era lo suficientemente valiente como para moverme por países extranjeros y lo suficientemente segura como para pedir la comida en un italiano chapurreado. Tuve mi primera exposición individual en una pequeña galería del pueblo. 23 de mis acuarelas, cada una representando un pedazo de la mujer en la que me había convertido después de dejar de definirme a través de las necesidades de los demás. La noche de la inauguración fue mágica. Amigos de mi clase de arte, vecinos, incluso algunos desconocidos que habían visto el anuncio en el periódico. Roberto estaba a mi lado, orgulloso y apoyándome, mientras la gente elogiaba mi trabajo y preguntaba por mi técnica e inspiración. Por primera vez en mi vida adulta, me celebraban por algo que era enteramente mío. Fue entonces cuando vi a Daniel de pie en la entrada. Parecía mayor, más inseguro de lo que recordaba. Atrás quedaba el joven confiado que me había despachado en el parking de la graduación. Allí estaba, con su traje caro, agarrando un pequeño ramo de flores, recorriendo la sala con la mirada hasta que sus ojos encontraron los míos. Nuestras miradas se cruzaron a través de la galería, y vi algo en su cara que no había visto en años: humildad. No se acercó de inmediato. En su lugar, caminó lentamente por la exposición, deteniéndose en cada cuadro, estudiándolos con una atención que nunca le había visto prestar a nada relacionado conmigo. Pasó largos minutos frente a mi serie de Bécher de la Frontera, los audaces paisajes andaluces que habían marcado mi despertar a un mundo de posibilidades. Se detuvo aún más tiempo ante un autorretrato que había pintado meses antes. Una mujer con mechones plateados en el pelo y una mirada segura, rodeada de los colores de una vida vivida plenamente. Cuando finalmente llegó a mi lado, no habló de inmediato. Simplemente me miró de verdad, como si me viera por primera vez. «Mamá», dijo en voz baja, y la voz se le quebró ligeramente al pronunciar la palabra. No tenía ni idea. Son preciosas. Eres un artista. Lo soy, dije simplemente, sin falsa modestia ni necesidad de restar importancia a mis logros. Estoy orgulloso de ti, dijo, y pude notar que lo decía en serio. Pero también oí la sorpresa en su voz, el asombro de que yo pudiera ser algo más allá de lo que él había esperado que fuera. Gracias, dije, aceptando su elogio sin la gratitud desesperada que podría haber mostrado años atrás. Su orgullo era agradable, pero ya no era necesario para mi autoestima. Me entregó las flores. No eran caras, solo unas sencillas margaritas de la floristería del barrio, del tipo que siempre me había gustado pero en las que él nunca se había fijado. «Recuerdo que te gustaban estas», dijo con timidez. «Solías cogerlas del jardín cuando yo era pequeño. Era un detalle minúsculo, pero representaba algo monumental. Había recordado algo sobre mí, algo que no tenía nada que ver con lo que yo podía ofrecerle». Roberto apareció a mi lado, intuyendo la importancia del momento. Se los presenté, observando cómo mi hijo le daba la mano al hombre que había aprendido a quererme por quien era, en lugar de por lo que podía hacer. «Tu madre es extraordinaria», dijo Roberto cálidamente. «Es una de las artistas con más talento que conozco». Daniel asintió, pero pude ver que estaba procesando esto. La idea de que otras personas me vieran como alguien extraordinario, que yo tuviera un valor en el mundo que existía independientemente de nuestra relación. La galería empezó a vaciarse a medida que la noche llegaba a su fin, pero Daniel se quedó. Cuando solo quedábamos nosotros tres y el dueño de la galería recogiendo, preguntó si podíamos hablar en privado. Roberto me apretó la mano y fue a ayudar con la limpieza, dándonos espacio. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó Daniel, con voz cuidadosa, mesurada.
sobre ganarme un lugar en tu vida. Al principio no entendí lo que querías decir. Pensé que ser tu hijo era suficiente, que la biología me daba derecho a tu amor y atención sin importar cómo te tratara. Hizo una pausa, mirando de nuevo mis cuadros a su alrededor. Pero al ver esto, al ver lo que has construido por ti misma, al ver lo feliz que pareces, me doy cuenta de que nunca te conocí de verdad. Conocía a la madre de Daniel, pero nunca conocí a María. Era la primera vez que usaba mi nombre en años, y oírlo de sus labios fue como un pequeño milagro. Fui un egoísta, continuó, no solo desconsiderado o insensible, egoísta de verdad. Cogí todo lo que me diste y me convencí de que me lo merecía solo por existir. Nunca te pregunté qué necesitabas, qué querías, qué te haría feliz. Esperé, sin decir nada. Eran palabras que había esperado años para oír, pero necesitaba que salieran de su corazón, no de su sentimiento de culpa. Sofía y yo tenemos problemas, dijo en voz baja. Probablemente nos divorciemos. ¿Y sabes lo más gracioso? Una de las cosas de las que se queja es de que la doy por sentada, que espero que ella organice nuestra vida mientras yo me centro en mi carrera, que no la veo realmente como una persona, solo como alguien que se supone que debe apoyarme. Se rió con amargura. Aprendí ese patrón de ti, de verte darlo todo y no pedir nada, excepto que no me lo enseñaste porque quisieras. Me lo enseñaste porque pensabas que el amor consistía en dar incondicionalmente. La perspicacia de su análisis me sorprendió por su exactitud. Yo había sido el modelo de un tipo de amor completamente unilateral, pensando que le estaba mostrando lo que era la devoción. En cambio, le había enseñado a ser alguien que solo recibe, alguien que espera que el amor fluya hacia él sin reciprocidad. Lo siento, mamá. Siento haberte tratado como si no importaras. Siento haberme avergonzado de ti en lugar de estar orgulloso de quién eres. Siento haber tardado 26 años en darme cuenta de que eres una persona con tus propios sueños, necesidades y valor. La disculpa era todo lo que había querido oír, pero descubrí que no la necesitaba de la misma manera que antes. Me había curado de esas heridas, había construido una vida que no dependía de que él reconociera mi valía. Te perdono, dije, y lo decía de corazón, pero el perdón no restaura automáticamente una relación, Daniel. La confianza tiene que reconstruirse. El respeto tiene que ganarse. Él asintió, comprendiendo por fin que el amor sin respeto es hueco, que el acceso a mi vida ya no era su derecho de nacimiento. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me gano de nuevo un lugar en tu vida? Miré a este hombre que había sido todo mi mundo durante tantos años, que me había roto el corazón tan completamente que tuve que aprender a reconstruirme desde cero. Seguía siendo mi hijo, pero ya no era el centro de mi universo. Ese cambio nos había liberado a ambos, aunque él solo estuviera empezando a entenderlo. Empieza por conocerme, dije. No como tu madre, sino como María. Pregúntame por mis cuadros, mis viajes, mi relación con Roberto. Muestra interés por mi vida como lo harías con cualquier persona que te importara. Llámame porque quieres hablar conmigo, no porque necesites algo. ¿Y Miguel? Preguntó con vacilación. ¿Te gustaría conocer a tu nieto? Sonreí, pensando en el bebé que había vislumbrado en aquella foto de mensaje de texto hacía más de un año. Me encantaría conocerlo, dije. Cuando estés listo para presentarme como alguien importante en tu vida, no como una obligación que estás cumpliendo, cuando puedas contarle historias sobre su abuela que no traten solo de cuánto se sacrificó, sino de quién es y de lo que ha logrado. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas, y por un momento vi al niño pequeño que solía ser, el niño que una vez pensó que yo era la persona más importante del mundo. Quiero conocerte, mamá. Quiero conocer a María. Quiero aprender a ser tu hijo en lugar de ser solo alguien que resultó nacer de ti. Han pasado 3 años desde esa noche en la galería. Daniel y yo hablamos todas las semanas ahora. Conversaciones reales sobre arte, política, libros y la vida. Me pregunta por Roberto. Recuerda detalles de nuestras llamadas anteriores. Comparte sus propias luchas con una vulnerabilidad genuina. Va a terapia, trabajando en los patrones que destruyeron su matrimonio y aprendiendo a construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de en el egoísmo.
He visto a mi nieto Miguel muchas veces. Daniel le cuenta historias sobre mi arte. Lo trae a mi estudio para verme pintar. Miguel me llama Abuela María y me conoce como la mujer que viaja a lugares interesantes y crea cosas hermosas, no solo como alguien que existe para servir a su familia. Lo más importante es que he aprendido que el amor sin límites no es realmente amor, es servidumbre. He aprendido que enseñar a alguien a valorarte empieza por valorarte a ti misma. He aprendido que nunca es tarde para recordar quién eres, debajo de todos los roles que has desempeñado para otras personas. Ahora tengo 54 años y nunca he sido más feliz. Pinto casi todos los días. Viajo con Roberto a lugares con los que soñé durante décadas. Mantengo amistades con personas que ven mi valor con claridad. Tengo un son que ha aprendido a quererme como una persona completa y un nieto que crecerá entendiendo que las abuelas son individuos con sus propias historias que contar. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de aquellos años en los que puse a todo el mundo por delante, si estoy enfadada por el tiempo que perdí, pero he aprendido que cada experiencia, incluso las dolorosas, ha contribuido a ser quien soy hoy. La mujer que puede pintar la luz sobre el agua, moverse por ciudades extranjeras y exigir respeto en sus relaciones, fue moldeada por la mujer que lo sacrificó todo por un hijo desagradecido. La diferencia es que ahora sé que mi valor no se determina por cuánto renuncio por los demás. Se determina por la plenitud con la que abrazo el regalo de ser yo misma. Y ese regalo, he descubierto, es más que suficiente.